Bienvenidas y bienvenidos al Centro Cultural Benjamín Carrión Bellavista. Es un espacio que está abierto para todas las expresiones artísticas. Es un espacio seguro, es un espacio que pertenece a la Red Metropolitana de Cultura y estamos súper gustosas y gustosos también, está por aquí Luis Alberto, de recibir a una persona tan importante como Javier Vázquez para esta charla y conversar un poquito sobre uno de sus personajes, que es el personaje fundamental de su obra, que es el doctor Joseph Krohns. Bienvenido, querido Javier, gracias por estar acá. Les comento que yo no soy una persona del medio literario, estoy aquí por el pedido de Javier y porque también me ha conmovido mucho tener a una persona tan importante como él y registrar este espacio de diálogo, porque entendemos también que estos espacios de transmisión de información, de compartir las vivencias y las memorias son fundamentales para construir relatos a futuro, ¿no? Así es que, nada, les pido un aplauso grande para Javier y empezamos. Buenas noches. Agradezco muchísimo al Centro Cultural Benjamín Carrión de Bellavista, también a Ivette Sey. Es muy grato estar aquí en este lugar, tiene su encanto, rodeado de plantas, jardín, una especie de frescura le hace grato a este lugar. Bueno, estamos aquí para hablar, para cuestionar. Estoy dispuesto a que me hagan todo tipo de preguntas sobre el doctor Joseph Krohns, este personaje que atraviesa toda mi obra, o casi toda mi obra, de que tiene ya un pasado un poco lejano. Y he tomado unos apuntes sobre el doctor Joseph Krohns, su relación con la ciudad, su relación con Praga, su relación con la medicina. Y bueno, los voy a leer, luego también voy a leer un pedazo de un cuento, el primer cuento, El Jockey y el Mar, donde aparece por primera vez el doctor Krohns. ¿Dónde está el doctor Krohns? ¿Quién es este hombre que me ha acompañado durante tantos años? Según Juan Villoro, en la cultura a orillas del Moldava, los personajes de mayor interés han sido seres de tránsito, peregrinos, transeúntes. Sí, yo supongo que se encuentra en muchas partes, pero el más visible se encuentra aquí. Y solo he tenido que encontrarme con él para escribir tantos años sobre él. Para que funcione un personaje como el doctor Krohns, me imagino, tiene que llegar al corazón del lector, a la capa más profunda de su consciente. Krohns vino a instalarse en mi vida como si viniera del aire, aunque en realidad vino de Praga. Esto es lo que hace que otras ciudades, en otros países volcados a la literatura, referirse a los personajes de ficción como si fueran reales. Aquí no tenemos esa suerte, ni siquiera evocamos con nostalgia las picarescas aventuras de los personajes de casa. Esta no es una ciudad literaria, le falta imaginación y libertad. Entonces, ¿cómo se logra que un personaje como el doctor Krohns funcione? ¿Cómo es que uno va armando y construyendo un personaje de esta naturaleza sin que el resultado no parezca un caos? El esfuerzo por rescatar por escrito la cultura y la vida del doctor para dejarlo que se imponga y se apodere libremente del mundo andino ocurrió como algo inesperado y pasó por muchos momentos de angustia. Ahora solo puedo decir que fue una exploración y un misterio. Fue un recorrido por el universo de mis personajes, aparecidos de mis novelas y cuentos. Después de visitar el mapamundi de sus vidas, me atrevería a insinuar, sin equivocarme,
el doctor Krauss con su traje medio arrugado y desplazándose en su auto Mercury tricolor en la ciudad, arribado más lejos que ningún otro a los confines de la imaginación. Porque es indudable que a estas alturas ya se independizó de su autor y muchos lo evocan libremente. Por otro lado, la imagen de Krauss me remite a la época de la Guerra Fría, que recuerda a quienes han trabajado calladamente durante años en los hospitales de Barcelona, Praga, Berlín, y supongo que además llevan la energía de los agentes dobles de Europa del Este salidos del frío en las novelas de John le Carré con su silencio misterioso y su discreción. Me impactó El tercer hombre y El mito del espía, tanto la novela como la película de Carol Reed. Años más tarde, escribir El tercero de Praga fue una tremenda experiencia, sobre todo para el solitario doctor Krauss, que venía con una mano adelante y otra atrás del mundo comunista a una ciudad andina y al páramo, y también lo fue para el autor, que andaba en busca de un personaje, un verdadero personaje. Me imagino que Krauss quería liberarse de alguna manera de la asfixia, del encerramiento de vivir en la Praga comunista. Por eso aceptó ir al Congreso de Médicos de Barcelona, donde le conoció al doctor Cuesta, un médico cuencano radicado en Manta. La primera vez que, y esto lo he contado muchísimas veces, que le vi al doctor Krauss fue en la Maniscal hace muchos años, creo que era un día de marzo, y estaba caminando, me dio la impresión, hasta ahora no sé si es que era una visión o si realmente lo vi, un hombre como de mediana estatura, vestido de forma más bien desarreglada, quizá llevaba un sombrero, caminaba de forma tranquila y de alguna manera tuve la absoluta seguridad de que tenía que escribir sobre ese hombre. A los pocos días de haber tenido esta experiencia que suele ser corriente en muchos escritores, ¿no? Ver a un personaje en las calles o en un autobús, en una fiesta, pues sin saber su nombre, sin saber su profesión, ni tener ninguna información sobre él o sobre ella. De pronto hay algo en ese personaje, sea hombre o mujer, que a uno le importa, que a uno le deba a escribir sobre ellos. Esto es lo que me ocurrió con el doctor Krauss. Escribí el cuento El jockey y el mar, el cual heredé un pedazo. Al final, es el primer retrato, el primer esbozo que hice sobre este médico checo, que para conocerlo de verdad tuve que escribir toda una novela que se llama El viajero de Praga. Luego he ido saliendo sistemáticamente en mis otros libros. El doctor Krauss, en un momento dado, abandona, como ya lo dije, Praga, invitado para ir a un congreso de medicina en Barcelona. Es ahí donde conoce a un médico ecuatoriano, el doctor Cuesta, le convence que tiene que conocer este país. ¿Por qué? Porque es un país, según él, sin historia, porque es un país en donde perfectamente va a vivir sin que nadie le moleste. Estas son más o menos las palabras con las que el doctor Cuesta conversa, o con las que conversa y le cuenta, le explica las características de este país pequeño, aislado, ¿no? Un poco aplastado por, ¿no?, el peso de Colombia, por el peso del Perú y tal. Y es así como el doctor Krauss se traslada y empieza a venir acá. Sus primeras experiencias en el páramo, porque aquí le exigen en la escuela de medicina que tiene que hacer un trabajo de campo, digamos, entre los campesinos, y se traslada al páramo, donde se tiene una experiencia
con el mundo indígena, una experiencia compleja, interesante, y de alguna manera eso le estimula aún más. Es ahí donde empieza su vida, ¿no? Probándose como ocurre en este país, que parecería que siempre nos están probando cada día en este país, nos prueban, ¿no? Que a los escritores, a los artistas, aunque luego no se vea demasiado la posibilidad del eco, ¿no? La posibilidad de llevar más lejos nuestras obras, nuestras películas, nuestras obras de teatro, nuestras pinturas. Bueno, volviendo al doctor Crons, luego su experiencia en el Páramo, y luego también algo más que ocurre en El Viajero de Praga. En un momento dado toma unas vacaciones, se va al Valle de los Chillos, está ahí radicado en una pequeña casa que ha alquilado con su gran compañero, el gato Elmer. ¿No? Para el doctor Crons, el gato Elmer no es solamente un gato como cualquier otro, no es un pequeño filósofo con el que conversa, con el que de alguna manera se miran, ¿no? Y tiene una relación a ratos hasta tempestuosa entre el gato y el doctor. El doctor llega al Valle de los Chillos, a esta casa alquilada junto al río, con el gato, se mantiene ahí varios días, y en un momento dado le llaman de una casa vecina, de una gran mansión, de una hacienda, donde hay una mujer mayor que se está muriendo, que necesita con urgencia un médico, y por lo tanto se le acaban las vacaciones, digamos, se le acaba la calma, la alegría del descanso al doctor. Tiene que trasladarse a esta casa y atender a esa mujer. Ahí conoce a una enfermera, a Violeta. Con ella también mantiene, o la primera vez que mantiene una relación de amor, una de las tantas relaciones del doctor, que tiene una cierta fascinación por el mundo femenino. Parecería que tiene una capacidad para comprender, para entender a las mujeres, ¿no? Para dialogar con ellas, para amarlas, ¿no? Aunque él se mantiene siempre como un hombre aislado, soltero, ¿no? En Praga también, antes de salir hacia Barcelona, ya había tenido otra relación de amor muy profunda, una relación que le llevó a una situación casi extrema con la policía, ¿no? Y con las autoridades comunistas, ¿no? Entonces, después de esta relación con Violeta, el doctor Crons pasan los años, parece que se enamora de la tristeza, del desamparo, del aislamiento de este país, justo lo opuesto de lo que me pasa a mí. ¿No? Yo no soy enamorado a ese nivel de este país, pero el doctor Crons sí. El doctor Crons parecería que tiene una capacidad para contradecirme, ¿no? Para tener sus propias formas de ver las cosas en muchos aspectos, y siempre está, digamos, disputándose ciertas cosas positivas o ciertas cuestiones relacionadas con la naturaleza. Luego el doctor Crons, en un momento dado, ya avanzada su estadía en la ciudad, es invitado a Nueva York. Es invitado a Nueva York para dar una charla sobre el Rothschild. Y ahí tiene una, digamos, una aventura violenta, terrible, porque se encuentra con un joven, casi niño, que se supone que en algún momento dado fue hijo de él o es hijo de él. Es algo que no está claro, yo mismo no lo sé, ¿no? Esto había ocurrido muchos años antes, cuando estuvo en el Páramo, y en un momento dado, esa estadía del Páramo, él se conoce a una maestra con la que tiene una relación, y aparentemente a partir de ahí nace este niño, este joven. Él le dispara al doctor en Nueva York. De ahí, digamos, hizo un homenaje a varias cosas. En primer lugar, al asesinato de John Lennon, que me fascinó siempre la forma como eso ocurrió,
¿no? Frente al edificio Dakota. En la novela La otra muerte del doctor está tomado ese episodio, digamos, el asesinato de John Lennon está tomado como una especie de modelo, y ocurre más o menos lo mismo. El joven se adelanta mientras el doctor Cross camina por las calles de Nueva York y le dispara al que se supone que es su padre. Y así el doctor Cross va a parar al hospital, no muere, pero va a parar al hospital. Ese es uno de los homenajes. Otro de los homenajes, en el apartamento, el que su prima Susana, creo que se llama, una judía inglesa, que le presta el apartamento al doctor, que es de origen medio judío, encuentra un conejo, una mascota, y es un pequeño homenaje también al cuento de los conejos de Julio Cortázar. En fin, es larga la lista de situaciones, de episodios vividos por el Dr. Cross, narrados por mí. Al rato me da la impresión de que no soy yo el que he escrito sobre el Dr. Cross, es el Dr. Cross el que más bien me inventa día tras día, ¿no? Últimamente he llegado a tener la impresión de que el Dr. Cross tiene una especie de fatiga, ¿no? Sigue viviendo en su casa de la Floresta, en la calle Quipúzcoa, con sus gatos, no con el mismo gato de hace muchos años con él, sino con otros gatos. El Dr. Cross tiene una relación siempre necesaria con los animales y con los gatos, y ha llegado a un punto de fatiga y de cansancio de esta ciudad, de este país, y como que empiezo a sospechar que de pronto está queriendo regresar, está queriendo volver. No lo sé todavía, no he decidido salir adelante o sacar adelante esta novela o este cuento, ¿no? Pero es algo que desde hace rato que me viene estimulando, ¿no? Bailando dentro de mi mente, ¿no? Hay varios cuentos más que están relacionados con el Dr. Cross, como es la parte del jockey y el mar, ¿no? También está el diagnóstico, un cuento en el que se debe trabajar plenamente en el hospital. Hay otros relacionados con Praga. Hay también un episodio que anticipa lo que fue la pandemia, cuando hubo la pandemia del cólera. El Dr. Cross llega a la ciudad y se incorpora al hospital, a varios hospitales, y ayuda en la atención del cólera, esa pandemia de cólera que hubo hace muchos años en Quito y que yo visité para escribir justamente El viajero de Praga a varios hospitales, y me di cuenta del horror, la pobreza, la miseria en la que se mantienen acá muchos lugares relacionados con la sanidad, ¿no? Y el Dr. Cross incorpora, digamos, al hospital, ¿no? Y fue escrito hace muchos años. Bueno, eso es lo que un poco les puedo decir a grandes rasgos el Dr. Cross, de su carácter, ¿no? Más bien introvertido, ensimismado, ¿no? Profundamente sensible, digamos, ¿no? Con su dejo de neurosis, como corresponde a un personaje mío, ¿no? Al fin y al cabo, las neurosis es algo muy creativa, por más que insista que no lo es, ¿no? Yo insisto que la neurosis es donde está el germen del arte, ¿no? Ahí está todo. El resto es cuentos chinos. Otra cosa que es importante del doctor es su relación con la medicina misma, ¿no? Es como algo escéptico el doctor, cree más en los pacientes, como que se da cuenta enseguida desde el primer momento, desde el momento que una mujer o un hombre le visita, se da cuenta, se pone del lado del enfermo, digamos, se pone del lado de lo que podríamos llamar la víctima, ¿no? Eso creo que es importante.
es un producto de una larga experiencia mía con los médicos. Pues soy un hombre que ha pasado por muchísimas dolencias, enfermedades y cosas, entonces tengo un poco de experiencia de contacto, he tenido experiencia y contacto con médicos de Ecuador, de México, de España, de Estados Unidos y tal, ¿no? Bueno, estoy dispuesto a todo tipo a responder todo tipo de preguntas y de curiosidades alrededor del doctor Crohn. Yo me voy a permitir hacer unas poquísimas preguntas de inquietudes que me han llegado conforme he ido un poco adentrándome en la vida también del doctor Crohn a través del Viajero de Praga principalmente. Y bueno, tú has dicho hace un momento, Crohn se instaló en mi vida como si viniera de la nada. Y entonces pienso si el doctor Crohn llegó por azar. Llegó por azar y que no ocurre el azar en esta construcción del personaje, ¿no? Al mismo tiempo es por un azar que se conoce con Violeta. Por lo tanto, ¿cuál es el rol que juega esto del azar, de entenderse, de construir también a un personaje que además está como arraigado también en sus propias memorias, ¿no? Como encerrado en sus propias vidas? ¿Cómo funciona esta construcción? Explicar o desarrollar una curiosidad, una respuesta a lo que me acabas de preguntar, aunque es muy interesante, porque los mecanismos con los que los escritores actuamos o nos movemos a la hora de manejar o de construir un personaje son ¿no? Yo mismo voy a señalar muy rápidamente uno de ellos, ¿no? Pero luego te responderé lo que me acabas de preguntar. Hace muchos años yo iba sentado en un bus, y esto lo he contado muchas veces. Delante mío había una joven, una mujer, tenía un pelo muy largo. Nunca supe cómo se llamaba, nunca la conocí, nunca la vi, más allá de esos instantes, de ese momento en el que esta joven iba sentada adelante mío en el autobús. Y supe desde el primer momento que yo iba a escribir algo sobre ella, aunque sea unas líneas, aunque sea un párrafo, y así efectivamente ocurrió. Y sin embargo, muchas veces me he encontrado con personas fascinantes que me cuentan aventuras, viajes, adulterios, borracheras, drogadicciones y tal, y no me produce ningún interés, ¿no? Entonces los mecanismos por los que un escritor se mueve, o por lo menos yo me muevo y trabajo, y de una manera me produce una relación de encantamiento con un personaje, es muy misteriosa, ¿no? En relación exactamente a lo que me acabas de decir, ocurrió como conté al comienzo, fue una visualización de un personaje, bueno, visto desde el exterior. Pero claro, yo le doy mucha importancia a la psicología de los personajes. Siempre he pensado que uno de los defectos, quizá estoy generalizando un poco, pero es para que me entiendan, de ciertas novelas, de muchas novelas latinoamericanas, es que hay una excesiva exteriorización o descripción descriptiva de los personajes y no una interiorización. Yo desde el principio, desde que empecé a escribir, me propuse que mis personajes, sobre todo los femeninos, tenían que tener una mayor riqueza interior, ¿no? Quizá por mi profunda relación con la literatura inglesa, en la que este asunto es muy importante, ¿no? Volviendo al doctor Crohn, sí, fue una visualización de un hombre que caminaba por la ciudad y era solitario.
Y de pronto fueron pasando los años, y cuando me encerré a escribir la novela, que fue una gran encerrona en Bahía, en la que me instalé en Bahía como 3 meses, no la terminé en Bahía, pero fue ahí donde me instalé. Llevé una caja llena de libros, una caja llena de whisky, de botellas de whisky. Empezaba a tomar whisky con Coca-Cola a partir de las 8 de la noche, pero en general durante todo el día no tomaba nada, ¿no? Y el doctor Crohn se me fue instalando, fue apareciendo, empezó a dialogar conmigo, fue como si estuviera dentro de mí, este hombre de Checoslovaquia, que además yo no conocía todavía Checoslovaquia, fue después que conocí Checoslovaquia, ¿no? Y muchas personas me han preguntado por qué el doctor no era catalán o francés o de un país quizá más cercano a nuestras relaciones culturales, ¿no? Pues no, se impuso el hecho de que fuese checoslovaco. Y claro, hay algo que me he olvidado de decir y es muy importante: la profunda relación del doctor Crohn con Kafka, una profunda relación. El segundo apellido del doctor Crohn es Lowell, el apellido materno de Kafka. Entonces esa personalidad de Kafka, un poco misteriosa, solitario, ¿no? Un hombre muy inteligente, un hombre que parecía que tenía la capacidad de distorsionar la realidad y también para entender las cosas de una manera siempre diferente que la mayoría de las personas. Me estoy refiriendo a Kafka, ¿no? Un autor que a mí personalmente me ha marcado muchísimo, ¿no? Entonces, toda esa serie de elementos literarios, sensibles, fotografías, lo que he señalado con relación al mundo del cine, ese misterio que el cine ha creado alrededor de los espías, de las novelas de John le Carré, de Graham Greene y de muchos, ¿no? Eso también quería darle esa aura de doctor, ¿no? Hay una cosa que me ha llamado la atención y es, bueno, ya parece que todos conocemos a Crohn, ¿no? Que es un personaje muy cercano y que lo vamos entendiendo conforme vamos leyendo la obra. Pero a partir del tiempo, en la época en que Crohn llega, ¿no? Es una época en la que también hay un gran ímpetu por colonizar, ¿no? O sea, esa migración que viene de fuera, viene acá en función de hacer dinero, ¿no? De instalarse comprar una finca, una hacienda, pero Crohn no es así. Crohn viene con un sentido más bien altruista, de ayudar, de trabajar, y al mismo tiempo es solitario. ¿Por qué doctor? ¿Por qué médico? ¿Cuál es esa mística que se encuentra en él? ¿Por qué no construía puentes? ¿Por qué no era un tipo que venía con otra, antes otra profesión? ¿Por qué él exactamente por qué Crohn era médico? Bueno, en la historia de la literatura, los médicos son muchos, ¿no? Balzac escribió sobre los médicos, en fin, el mismo Netti escribió sobre médicos, ¿no? Y este rato me olvido los grandes escritores que han tratado sobre médicos, ¿no? ¿Por qué médicos? Quizá porque ocurre con los sacerdotes. Los médicos están en una relación íntima, personal, con los seres humanos, están relacionados con el dolor, por tradiciones. Los médicos se vuelven en tanto los recipientes, son recipientes del dolor humano y también del sufrimiento y tal. Entonces, eso sería una explicación, digamos, histórica, ¿no? Que forma parte ya de la tradición de la literatura, el hecho de que haya médicos mucho más que abogados o que arquitectos, digamos, ¿no? No es que sean mejores ni peores, no, es la cuestión, es su relación con, como dije hace un momento, con el sufrimiento, con el dolor,
¿no? Y con la muerte que a mí tanto me ha cuestionado desde niño, desde la primera vez que tuve contacto con ella, cuando murió alguien muy cercano a mí, me impactó de una manera muy, muy especial. Entonces, eso, insisto, es quizá una de las razones por las que es un médico. Por otro lado, también es una cuestión personal. Yo soy un enfermo, soy epiléptico, y hace muchos años que tengo controlada la enfermedad, pero no la tuve durante muchos años para mí. Entonces, visité muchos médicos, hablé con ellos, increíble la cantidad de seres realmente humanos, agradables que hay, pero también los hay cínicos, hay unos que son como payasos, egocéntricos, no, tratan de demostrar todo lo que saben, pero sin embargo están ahí, frente al dolor y al sufrimiento. Entonces, esta experiencia mía personal con relación a la enfermedad, a la epilepsia, también me ha acercado al mundo de los médicos mucho más de lo que puede haber acercado al mundo de los abogados, como en aquel momento de los ingenieros, por ejemplo, ¿no? Aunque los ingenieros también, entre los ingenieros hay varios grandes personajes ingenieros de la literatura. Robert Musil, por ejemplo. Entonces, eso quizá podría ser una respuesta a tu interés, curiosidad. A ver, una más y ya les dejo a ustedes. Seguramente tienen un montón de preguntas. Has hablado, ¿no? De Crohn se encuentra con el doctor Cuesta, viene al Ecuador, se instala en Quito y hace una serie de viajes, empieza a conocer gente y ahí se construye toda la historia en función también de las memorias del mismo Crohn. Y también has dejado abierta esa posibilidad de pensar que Crohn no sabemos si se va a quedar o se va a ir. Pero, ¿qué pasaría si Crohn vendría en este momento? Con todo lo que has mencionado, ¿no? O sea, llega tal vez a ese país en el que vemos la naturaleza como el espacio estelar, el principal que nos rodea y que carece también de esos referentes que se construyen desde la misma sociedad y que no han sido construidos. Y Crohn se encuentra también con un espacio en el que va conociendo gente y se va enamorando, ¿no? Llega a enamorarse de la ciudad, del país. Pero, ¿tú piensas que se enamoraría ahora de esta ciudad o de este país si viniera en esta época? Bueno, es difícil también de nuevo responder a algo que todavía no ha ocurrido. No estoy seguro de que esa novela o este cuento del que les he hablado llegue a escribirse. Es algo que hace un tiempo ha empezado a es como una amenaza, ¿no? Aquí le veo al doctor Crohn de su casa de la floresta, con cierto desasosiego, una especie de fatiga, con un aire de querer viajar otra vez, de querer irse, ¿no? Pero más allá de eso, no tengo nada escrito, o tengo algunos episodios, algunas páginas, pero todavía no he estructurado nada de una manera definitiva, ¿no? Es un sentimiento, es una sensación, pero es así como yo trabajo, ¿no? En general, yo tengo que sentir vivo a los personajes, tengo que sentirles libres, tengo que sentir que desean algo de mí, ¿no? Que quieren viajar, que quieren hacer algo, y entonces eso me impulsa, ¿no? Se instalan dentro de mí y eso me impulsa como escritor, eso me estimula como escritor, y entonces me vuelvo una especie me vuelve un mecanismo, esta libertad, esta libertad de los personajes, no solamente del doctor Crohn, sino de otros personajes,
¿no? Me impulsa a escribir. Eso ya me pasó con un personaje del que no debería hablar esta noche, porque esta noche está dedicada especialmente a mi querido Dr. Kronz, pero ya me pasó con un personaje que se llama Roldán, un personaje también poderoso, importante, que terminó muriéndose, ¿no? Yo supe que iba a morir porque él estaba deseando hacerlo y tal. Entonces, un poco yo lo que hice es seguir seguir la pista de no seguir el camino que él deseaba. Eso es lo que percibo alrededor del Dr. Kronz, ¿no? En cuanto a su relación con el país, no sé si sea con el país, ¿no? Este país no es un país que uno se enamora locamente como ocurre con otros países. Hay países en los que realmente la gente se enloquece, ¿no? Y yo comprendo que se enloquezcan, ¿no? Países como Francia, México y tal, ¿no? Este es un país que es muy ingrato a veces con sus propios artistas, con su propia gente, ¿no? Muy ingrato. Un bello país, ¿no? Es un país que tiene muchas cualidades, características, pero parecía que no acabamos de construirlo, ¿no? Parecía que no acabamos de consolidarlo, ¿no? Y entonces uno es una especie de dicha, de descontento, ¿no? Y entonces no creo que sea esa la razón por la que el Dr. Kronz quiera ir, ¿no? A lo mejor es consigo mismo, entonces eso es más grave, porque entonces ya en sí es una decisión personal, que no pueden pedirlo, ¿sí? Javier, creo que has expuesto bastante bien tu relación cervantina entre tu propia condición de escritor y el Dr. Kronz. Las proximidades, las distancias, las zonas comunes. Siempre he tenido curiosidad de preguntarte, ¿cuántos años tiene el Dr. Kronz? ¿Cuántos años tenías tú cuando escribiste este personaje? En el conjunto de mi literatura, nunca le he dado demasiada importancia a esa presión realista, digamos, que quizás sea necesario para saber la edad, digamos, la actitud de ciertas cosas de algunos personajes. Pero comprendo perfectamente tu curiosidad. El Dr. Kronz llega a la ciudad de Quito más o menos a final de los 60, ¿no? Y que ha estado ya unos cuantos años acá, más todos los años que había vivido en Praga. Pues claro, en este momento ya supongo que debería ser un hombre ya avanzado de edad, bastante avanzado de edad. Pero muchas veces lo digo, no, cada vez me alejo más de mi, al principio, profunda relación con el realismo, ¿no? Creo que el realismo es una corriente literaria bastante dogmática que de alguna manera impide la posibilidad de jugar de una manera más fantasiosa, más libre, con una cantidad de elementos, no solamente en la cuestión de las descripciones, no solamente en la relación con el tiempo, no solamente en la relación con la estructura, sino también en otros aspectos. Esa fluidez yo empecé publicando el libro no lejana, a los pico de años, ya había escrito muchos libros que terminaron en la basura, que había hecho una vida un poco vagabunda y bohemia por Europa, recorriendo países y tal. Lo que era un lector compulsivo. Siempre tuve una especie de pánico de sentarme a escribir y sentirme escritor. Ahora parecía que todo el mundo lo único que quiere es ser escritor. Yo me veía a mí mismo durante muchos años frente a la computadora, no, porque no escribo con computadora, sino a cuaderno, y me daba un poco de horror, ¿no? Me hubiera querido
quería para mí una vida más aventurera, de viajes, de cambios, de muchas cosas. Y la vida del escritor así tan estática, me producía un cierto horror. Pero en un momento dado llegó la hora, que pico de años, en mi ciudad lejana, de un tirón, yo tenía todo en la cabeza, todo estaba claro, incluso un puerto tan complicado como hacerlo tan mío, pero fue un proceso largo de maduración, de depuración, ¿no? Y cuando llegué a la novela había pasado más años, ¿no? Ya 40 y pico, y es una novela ya de un hombre maduro, un hombre que ha pasado por las mismas experiencias de muchos aspectos, y creo que la novela es un género, al contrario de lo que se cree ahora, un género de madurez, ¿no? La novela exige, precisa una cierta madurez, cosa que no pasa con el cuento, cosa que no pasa con la poesía, pero la madurez, la novela sí, ¿no? La novela sí. La novela es un género que se alimenta de muchos otros géneros, de historia, de sociología, de periodismo, de poesía, el más grande género que hay. Todo el mundo anda siempre buscando la posibilidad de tumbar la novela, de bajarle de su pedestal, ¿no? No lo logran, no lo logran porque tiene una cualidad extraordinaria. La novela es mestiza, la novela se cambia, la novela se alimenta de todos los tipos, de todas las posibilidades del cine, del periodismo, de tal. Y encima de eso hay un gran estilo, hay un gran cuidado en la lengua, pues, es un género inacabable, no extraordinario. Yo tengo un sano interés, digo yo, creo que es una sana curiosidad. El doctor Joseph Cruz le visitó en la librería, suena a usted si cuando estaba Cronopios funcionante en Quito, le visitó alguna tarde, se sentó a conversar con usted, se tomó un café, o tal vez estaba junto con Frank Kafka, recordando tal vez la metamorfosis y comenzaron a dialogar de literatura. No sé, la pregunta concreta es, ¿estuvo el doctor Joseph Cruz de visita en Cronopios? ¿Cómo quiere que le conteste eso, querido doctor? Estuvo, a lo mejor. ¿Sí? Bueno, y cuéntenos un poquito de su actividad de librero, ¿no? Su actividad de gerenciar una librería en Quito. Sí. Que nos cuente su actividad de ser tal vez propietario de una librería, de su gerencia con los libros, de su actividad como tal, ¿no? Y bueno, hubo una época no sé, muchas cosas con tal de mantenerme un tiempo libre para poder escribir. Mi salud era delicada, tenía muchas crisis epilépticas hace muchos años, cuando estuve en Francia, en España, y luego al comienzo cuando yo volví a Ecuador. Entonces nunca tuve realmente un trabajo estable, ¿no? Por lo tanto, siempre busqué espacios o lugares un poco fuera de contexto, digamos, para poder vivir. Uno de ellos fue poner una librería, la librería del Cronopio. Fue una experiencia maravillosa. Ese tipo era una librería para poetas, de poetas. Desgraciadamente los poetas me llevaron a la ruina porque todos ellos se robaron los libros, ¿no? Y a ratos yo creo que eran mejor ladrones que poetas. Entonces, eso me llevó a la ruina, ¿no? Me llevó a la ruina. Me acuerdo perfectamente de las conversaciones con Enrique Gross de Librimundi, un verdadero librero alemán, uno de los hombres más interesantes que ha pasado por el Ecuador. Quizá de alguna manera hay algo de él en el Dr. Cruz, incluso la novela yo le dediqué a él. ¿Por qué? Porque Enrique Gross se dio cuenta desde el comienzo cuánto se necesitaba en esta ciudad. No una gran librería, no una papelería disfrazada de librería como más o menos ahora se vino, sino una gran librería, ¿no? Y él la puso.
hizo intentos de hacer lo mismo en la Casa de la Cultura, y se convirtió en una especie de guía cultural y literario en este país, ¿no? Todos los libros que iban saliendo en las grandes editoriales que en ese momento estaban de moda en España, la Alfaguara, Edasa, él los pedía, ¿no? Él los pedía y en pocos días estaban los libros de aquí. Era un librero excepcional, ¿no? Tenía una curiosidad, una capacidad para contentar a sus lectores, ¿no? Yo le admiraba muchísimo. Pero en el momento en que este hombre supo, o se dio cuenta que iba a ser su contrincante, no, su enemigo, digámoslo así, porque me había convertido en librero, no le hizo ninguna gracia, ¿no? Entonces, mi librería era pequeña, muy hermosa, tenía libros absolutamente exquisitos, esos que solamente los escritores, los poetas pedimos, de ediciones especiales, de papel refinado y tal, pero como le digo, los poetas eran verdaderamente manilarios, ¿no? Entonces terminaron con la librería. Después también una profesión, oficio que ejercí bastante pintoresco, es que en algún momento dado me compré un manual de cría de canarios, ¿no? Y me di cuenta lo fácil que era criar canarios, y además me encantan los canarios, me encantan muchos animales, ¿no? Claro que ahora me acusarían de tener canario porque se supone que tiene una jaula y toda esa lata cuando los canarios son nacidos en una jaula de jaulas, como los caballos de carrera son entrenados por las carreras de más de 200 años, entonces ya son razas de animales, de especies, ¿no? Que van más allá de los intereses de otras naturalezas. Entonces, en mi apartamento, en un momento dado, hice esta cría de canarios, y guía de la cría de canarios vino magníficamente, no tenía a quien entregar los canarios y de eso vivía, ¿no? En fin, así, luego he sido editor, he trabajado con varios amigos, está aquí Sandra Araya, por ejemplo, con quien he trabajado magníficamente como editor, y también con Yanko Molina, ¿no? He hecho libros para el municipio de Guayaquil, para Quito y tal. En fin, esa ha sido un poco mi manera de arreglarme, más algunas cosas aún más pintorescas todavía, como el hecho de haber heredado por vía de mi familia materna, familia de corte aristocrático, a viejas familias de Quito, he heredado muebles, gobelinos, muchísimas antigüedades que a mí me sobraban, alfombras, arañas lindísimas. Entonces he ido vendiendo todos esos muebles, esos objetos, y eso también me ha ayudado a mantenerme. Por ejemplo, a partir de la venta de una lámpara a un señor árabe de Guayaquil, pude estar como 4 meses en una pensión de medio pelo de Madrid, en la Gran Vía, en la pensión hispanoamericana. Y ahí escribí como más de la mitad de la sombra del apostador, encerrado en esa pensión. Bueno, eso ha sido un poco mis andanzas, ¿no? Aparte de la única que en realidad me interesa y me ha interesado, que es la literatura, ¿no? Es que no es algo como meterse en un verdadero camino de once bar. En el coleccionista, usted tocó un tema crucial, la corrupción. La corrupción. Y hay unas imágenes muy logradas, ¿no? Cuando toma fotografías del protagonista de la novela, y es una descripción pero lamentable de lo que ocurre no solamente en Latinoamérica, creo que la corrupción está a lo largo del mundo, y es una historia que se repite a lo largo de nuestra existencia, ¿no? Y me gustaría preguntarle a usted, ¿qué opina de la corrupción, de este tentáculo que puede ahogar sociedades, que puede dejar en la más pena y justicia a pueblos que pretenden salir adelante, ¿no? Concretamente le pregunta, ¿qué opina usted de la corrupción?
Todos quisiéramos que la corrupción no existiera. No sé si todos, pero muchas personas quisiéramos que la corrupción no existiera. Pero hay algo que es muy importante decir. La corrupción es netamente humana. Usted no encuentra la corrupción en el mundo de los animales, ¿no? La corrupción es humana y eso demuestra nuestra debilidad, nuestra incapacidad para hacer bien ciertas cosas. Y este hecho, el hecho de que la corrupción sea humana, la hace también un material de primera calidad riquísimo para la literatura. La literatura está repleta. Hay un largo listado de grandes corruptos, desde Shakespeare a Balzac, pasando por Jorge Casi, terminando por Pablo Palacio. La literatura se alimenta 100% de la corrupción. Eso no significa que los autores o todos los autores estemos de acuerdo con esa corrupción. Puede ser denigrante, puede ser espantosa, pero es parte, digamos, del mapa humano, ¿no? En cuanto a nuestro país, bueno, tendríamos que hablar largamente, demasiado largamente, cuándo es que empezó la corrupción acá, ¿no? Yo creo que nunca hemos dejado de tener la corrupción. En algunos aspectos de la América Latina da la impresión de que tenemos en el ADN la corrupción. Es triste decirlo, pero esto es lo que un poco pienso, y ya soy un hombre que tiene sus daños y soy pesimista con relación a la corrupción. Sin embargo, no creo que como hombre o como profesional, o médico, debamos seguir ese camino, ¿no? Sí. Pero siempre he sido muy sensible al mundo de la corrupción. No todas, pero muchas de las anécdotas o de los episodios narrados en el coleccionista de sombras relacionados con la corrupción son sacados de uno de los más grandes corruptos que ha habido en América Latina y al mismo tiempo un personaje fascinante que es el Montesinos, el peruano, ¿no? Pocas veces un hombre puede haber coleccionado en su vida tal cantidad de carpetas relacionadas con la corrupción, ¿no? Y era tal la fascinación que este personaje ha ejercido sobre mí, que me he leído como 5 o 6 libros sobre él, ¿no? Y no solamente sobre él, sino sobre muchos otros corruptos, porque al mismo tiempo que me repelen muchísimo, yo mismo tengo un personaje corrupto, muy corrupto, dentro de mis libros, Al Roldán. Sin embargo, hay una atracción por ese mundo, esas cloacas, en las que parecería que a veces nos encanta nos movemos los seres humanos, ¿no? Cloacas de ese lodo, ¿no? Y los escritores, bueno, nos alimentamos de eso, ¿no? De todo ese mundo, de toda esa contradicción que es la vida humana, sea en el mundo del amor, o sea en el de los negocios, la codicia, la política, ¿no? Entonces, nuestro papel en la vida y en la historia no es el moralismo, no es para otra persona, es simplemente señalar, darnos cuenta, no, es contar cómo nos movemos de divinas y cómo sentimos, ¿no? Como seres humanos, y a partir de ahí salen las historias, los cuentos, los poemas que se escriben. Bueno, si el doctor Cruz ha tenido una vida amorosa, digamos, sea un maestro en la materia, pues no me atrevo a hablar de maestrías, ¿no? Pero ha tenido una vida amorosa movida, ¿no? ¿Y qué pasó por qué es que se ha quedado solo? Bueno, quizás es una elección del doctor. Eso sí es una elección del doctor. El doctor Cruz ha tenido una vida, digamos que medianamente aceptada en términos amorosos, ¿no? Pero él ha preferido y ha elegido la soledad.
ha preferido su gasto, su casa, la música, la soledad, el ensimismamiento. Hay hombres, hay muchos hombres, sobre todo europeos, que viven esa vida, ¿no? Los conozco, ¿no? Aquí en Ecuador a veces la soledad no sabemos vivirla, no sabemos apreciarla, está visto como una maldición, porque nuestra sociedad, no solamente ecuatoriana, sino también la mexicana, colombiana, son sociedades muy relacionadas con la familia, ¿no? Con la familia, con el canto de la vida familiar, los fines de semana, ir a ver a los abuelos, a los padres, es parte del enorme aburrimiento que nos obligan, ¿no? Pero en otras partes de eso no existe. Ya eso está, no digo que sea positivo, porque a la larga puede ser muy negativo, crear todos esos individuos solitarios, amargos, tristes, pero así se ha ido formando, digamos, la estructura social de países como los países europeos, ¿no? Aquí no todavía, aquí todavía insisto, ¿no? La cuestión familiar es muy importante, ¿no? Importante. Yo no voy a entrar en materias de criticar eso, ¿no? Yo creo que muchos son felices con esa relación con sus padres, parientes, sobrinos, ¿no? Entonces no padecen esa soledad. Pero el doctor me parece que hubiera ocurrido profundamente eso de ir a comer todos los domingos a Pingacho, siempre, ¿no? Javier, ¿por qué por Mercury? ¿Qué relación tienes con los autos? ¿Y por qué Cross tiene un Ford Mercury? Bonita pregunta, me encanta la pregunta de Carsten. Sí, yo tengo una relación con varios objetos de una forma así, como una aplicación. Los autos, los relojes, los zapatos, en fin. Pero vayamos a los autos. Desde niño cuando Quito, creo que terminaba más o menos en la Alameda, ¿no? Y debido a que siempre fui un estudiante relativamente bueno, nunca me vigilaron demasiado, yo me movía muy libremente por la ciudad de Quito. Y tenía 10 años, 9 años, ¿no? Y uno de los lugares más preferidos para mí era visitar el mundo de las mecánicas, ¿no? Y hablar con los mecánicos, que me dio un verdadero curso del motor, la fuerza de los carros, los cambios, la caja de cambios, del embrague y tal. Eso por un lado. Por otro lado, el hecho de que los carros, los coches, vayan cambiando de modelo, y hay una verdadera competencia año tras año. Ahora no se nota, hemos llegado a un modelo uniforme de carros, todos parecen monstruos marinos bastante feos. Pero hace muchos años era increíble como cada marca de carros, sobre todo en los carros norteamericanos, había como una verdadera pugna, había una verdadera competencia con el color, el diseño, la fuerza la potencia del motor, el decorado interior de los carros, ¿no? Que sean de cuero, etc. Entonces, hubo una fascinación por mi parte, ¿no? Nunca he llegado a tener realmente muy buenos carros, ¿no? Porque nunca he tenido la plata para tenerlo, pero me fascinan los carros. Me fascinan los carros, esa cosa, ese objeto que ahora ya es un objeto monstruoso que ha destruido nuestras vidas y las ciudades, etcétera. Pero al mismo tiempo donde ocurre un poco de todo, ¿no? En Estados Unidos hicieron del carro no solamente un lugar para el amor, sino también un lugar para grandes paseos, los viajes. Hay todo un género, ¿no? Y la novela relacionada con el carro y los viajes, ¿no? Uno no puede concebir las novelas de Kerouac sin un gran carro norteamericano, ¿no? Es unos enormes y tal, ¿no? Automáticos, etcétera, etcétera. Entonces, sí, todo eso, como los relojes, también me produce una enorme fascinación.
tenía una buena colección de relojes hasta que un día me la robaron y ahí se acabó mi proyecto de seguir en la colección, ¿no? Entonces, pero me encantaba la pregunta de que ¿por qué quién? ¿Por qué for Medway? ¿Por qué for Medway? Forme el Mercury. El Mercury, ese Mercury estuvo aparcado y fue motivo de mi admiración durante 20 años en el Hotel Quito. No, en el Hotel Quito había un peluquero quiteño de esos que ya son parte de la arqueología de la ciudad, ya son verdaderos. Ojalá hubiera habido fotógrafos que tomen fotos de todos esos personajes, ¿no? Un peluquero maravilloso que además era un contador de historias extraordinario y además un extraordinario coleccionista de música popular latinoamericana, ¿no? Se sabía el nombre de todos los boleros, pasillos y tal. Y entonces este señor tenía un Mercury tricolor, negro, naranja y blanco. No era precisamente hermoso el combinado, pero así era el modelo. Así era el modelo de ese Mercury, ¿no? Y ese lo cuidaba y lo limpiaba como si fuera su casa. Y cada vez que yo iba a cortarme el pelo, en el Hotel Quito, hablaba con el maestro Marcelo, ¿no? Que me hablaba de su carro, que cada día estaba mejor, que cada día funcionaba mejor, y pasaban los años, cada día estaba mejor el carro, me enseñaba, me llevó alguna vez a dar unas vueltas al carro. Entonces decidí hacer un homenaje a ese carro, que quizá resulta, ahora que me lo dices, un poco contradictorio con la nacionalidad del doctor, que es un checoslovaco, que viene de un país comunista, donde no había ningún tipo de fascinación, demasiado interés por los coches. Los coches en esos países eran simplemente objetos que servían para trasladarse, pero no había ese grado de competitividad en el diseño y tal como ocurrió con el mundo norteamericano, con el europeo, ¿no? Entonces sí, podría resultar un poco contradictorio que un médico checoslovaco, sobrio, más bien distraído en muchas cosas, tenga ese un carro como ese. Pero a la larga, como que le ha dado su carisma, ¿no? Su estilo, digamos. Esa es la razón por la que aparece ese carro, y es un homenaje al carro del maestro Marcelo, ¿no? Y así hay varias cosas de mis libros, ¿no? Como la de todos los escritores, pequeños homenajes en las casas, de objetos, los relojes. El reloj, el que aparece en Coleccionista de Sombras, era un reloj que estaba en una casa de un antepasado mío, importante, ¿no? Y también ciertos muebles también aparecen, son reales, ¿no? Son muebles que han pertenecido a algún pariente o incluso a los míos, cómodas, camas, cosas. Tú sabes perfectamente por qué el escritor, que los escritores nos pasamos coleccionando objetos de debajo de la alfombra, ¿no? Porque todos son objetos de debajo de la alfombra, es lo que sirve para, no, la palabra que voy a usar parecería tramposa, pero no es tramposa, no, para rellenar lo que es un episodio en el que un hombre o una mujer entra a una casa o sale de una casa y entonces se fija o se mueve o sube una escalera o entra a un salón determinado. Entonces de alguna manera hay que describir, hay que dar señalar cuáles son los objetos que hay alrededor de esa sala. Y es increíble la enorme cantidad de cosas que un novelista debe saber, ¿no? Aquí estamos medio distraídos a veces los escritores en este aspecto, ¿no? Pues esto fue una conversación extraordinaria que tuve una vez con un escritor mexicano, y me dijo: Javier, es increíble toda la cantidad de porquerías que tenemos que aprender los escritores y saberlo, ¿no? Marcas de carros, cuantos armas, medicina, todo, porque todos los personajes se mueven efectivamente, aunque no los uses, es importante que sepas qué tipo de medicina puede usar un hombre si tiene un dolor de estómago, por decirlo así, aunque no la use. En fin, toda esa
esa pequeña sabiduría del novelista es muy importante, ¿no? De eso se ríen los poetas, o se ríen a veces los sociólogos, pero bueno, pobrecito, hay que vivan distraídos, ¿no? Esa tarde, al igual que tantas tardes puntuales y mezquinas en la vida de la ciudad, el sol había entrado sin brillo en el consultorio del Dr. Crons. Al contemplar los edificios desde el segundo piso, Crons tuvo la impresión de haber entrevisto esa luz en sueños y al mismo tiempo le pareció que el perfil de otra ciudad se superponía a esta. Distraídamente se puso el mandil, envió algunas recetas con una escritura de trazos redondos y firmes sobre una libreta arrugada en los bordes y se quedó pensativo antes de colocar la firma, con la actitud grave de quien desea ser tomado en serio por los pacientes. Es que aparte de recetar pomadas para el reumatismo y en el peor de los casos ofrecer un calmante que dosificara la histeria ocasional de alguna mujer, había algo que diese sentido a su existencia. En ese instante ningún pensamiento le hubiera podido proporcionar la energía oculta y tal vez reivindicadora, algo que justificara e hiciera posible aquel profundo sentimiento. Me quería tras día, oscuro como la muerte, se apoderaba de él cuando se quedaba mirando a solas el crepúsculo. Podía verse a sí mismo andando por las calles de Praga, contemplando las maniobras de una barcaza en las tranquilas aguas del Moldava, visitando otra vez sus casitas bajas, su gente que tenía algo de silenciosa, de patriarcal, soñolienta. En las noches de invierno, el vaho subiendo invariablemente hasta las inmediaciones del cementerio judío, donde una muchacha pálida y terrible estaría esperándolo con una rosa roja en la mano. Podía engañarse creyendo que se trataba de una simple nostalgia, pero él sabía que ahí no estaba la clave ni la respuesta. Podía incluso aceptar el fracaso y la soledad, el sufrimiento diario, pero no estaba dispuesto a admitir aquella creencia tan extendida entre algunos de sus pacientes de que la desgracia es una forma de redención. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, gracias Javier. Ha sido lindísima esta charla y esperamos que se sigan repitiendo otras. Gracias por haber venido al Centro Cultural Benjamín Carrión. Bienvenidas y bienvenidos siempre.